Lunes de la tercera semana de Cuaresma. Primera lectura. 2 Reyes 5, 1 a 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey: su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó, pues, Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó, diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Evangelio. Lucas 4, 24 a 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Reflexión. Uno de los primeros lugares a los que Jesús fue para comenzar su ministerio público fue su propia ciudad natal. Después de entrar a la sinagoga y leer del profeta Isaías, Jesús proclamó que la profecía de Isaías ahora se había cumplido en su misma persona. Esto hizo que la gente de su pueblo se indignara contra él, pensando que estaba blasfemando. Así que, sorprendentemente, intentaron matar inmediatamente a Jesús, expulsándolo de su ciudad hasta la cima de una colina desde la cual pretendían arrojarlo. Pero entonces sucedió algo fascinante. Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. El Padre finalmente permitió que ocurriera el grave mal de la muerte de su Hijo, pero solo en su tiempo. No queda claro en este pasaje cómo Jesús pudo evitar ser asesinado justo en ese momento al comienzo de su ministerio, pero lo que es importante saber es que pudo evitarlo porque no era su momento. El Padre tenía más cosas que hacer para Jesús antes de permitirle ofrecer su vida gratuitamente para la salvación del mundo. Esta misma realidad es cierta para nuestras propias vidas. Dios permite que suceda el mal, a veces, debido al don irrevocable del libre albedrío.
Cuando las personas eligen el mal, Dios les permitirá proceder, pero con una advertencia. La advertencia es que Dios solo permite que se inflija mal a otros cuando ese mal puede usarse en última instancia para la gloria de Dios y para alguna forma de bien. Y solo está permitido en el tiempo de Dios. Si nosotros mismos hacemos el mal, eligiendo el pecado en lugar de la voluntad de Dios, entonces el mal que hagamos terminará en nuestra propia pérdida de la gracia. Pero cuando somos fieles a Dios y algún mal externo nos es impuesto por otro, Dios lo permite solo cuando ese mal puede ser redimido y usado para su gloria. El mejor ejemplo de esto es, por supuesto, la pasión y muerte de Jesús. De ese acontecimiento surgió un bien mucho mayor que el mal mismo. Pero Dios solo lo permitió cuando era el momento adecuado, de acuerdo con la voluntad de Dios. Reflexiona hoy sobre el hecho glorioso de que cualquier mal o cualquier sufrimiento que se te inflija injustamente puede terminar en la gloria de Dios y en la mayor salvación de las almas. No importa lo que puedas sufrir en la vida, si Dios lo permite, entonces siempre es posible que ese sufrimiento participe del poder redentor de la cruz. Considere cualquier sufrimiento que haya soportado y abrácelo libremente, sabiendo que si Dios lo permitió, entonces ciertamente tiene un propósito mayor en mente. Entrega ese sufrimiento con la mayor confianza y permite que Dios haga cosas gloriosas a través de él. Dios de toda sabiduría, sé que tú sabes todas las cosas y que todas las cosas pueden ser utilizadas para tu gloria y para la salvación de mi alma. Ayúdame a confiar en ti, especialmente cuando soporto sufrimiento en la vida. Que nunca me desespere cuando me traten injustamente y que mi esperanza esté siempre en ti y en tu poder para redimir todas las cosas. Jesús, en ti confío.